no todo son malas noticias. En fin, ¿estamos o no al borde del precipicio, como dijo ayer Felipe González en la presentación de este libro? ¿Está justificado ese estado de alarma? ¿Saldrá de esta Europa o Europa ha fracasado? El director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y profesor de Ciencia Política de la UNED, José Ignacio Torreblanca, analiza todas estas cuestiones en este libro, en la fragmentación del poder europeo. José Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Si Felipe González, delante de las cámaras, dijo, estamos al borde del precipicio, ¿qué te dijo detrás de las cámaras? Porque normalmente dicen un poquito más. Yo creo que el presidente hace tiempo que viene pidiendo y practicando, y lo ha dicho por escrito, que quiere un diagnóstico sin concesiones de la realidad como manera de movilizar a la opinión pública y de movilizar el liderazgo. Hay un problema de falta de liderazgo y es necesario movilizar a la opinión pública y ese liderazgo. Creo, no obstante, porque estaba al lado suyo, que cuando dijo estamos, el plural se refiere a Europa. Sí, ¿no? sí, yo creo que lo entendimos así todos, aunque porque todo el mundo se ha puesto muy nervioso hoy en el Congreso. Las lecturas han sido de que España está. Sí. No, yo creo que el discurso era claramente europeísta en un marco europeo y no habló en ningún momento de España, ¿no? ¿Y compartes esa afirmación? ¿Está Europa al borde del precipicio? Está muy cerca porque llevamos más de un año intentando cerrar una herida que era pequeña, que era la brecha de Grecia, y hablamos todos los días de que si este banco, este país es demasiado grande para caer, Grecia era demasiado pequeño y todavía es demasiado pequeño para caer en el sentido de que pueda arrastrar al resto de los países. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Que hemos cerrado mal durante un año esa brecha en Grecia, se ha ido ensanchando y está contagiando a todos los sistemas financieros del resto de la Unión Europea y al resto de los estados. ¿Por qué hemos cerrado mal esa brecha? Ayer estaba aquí Luis de Guindos y decía, es que llega un momento en el que a Alemania le compensa más sanear a sus bancos que dar dinero a Grecia, porque a Grecia se le han pedido unas reformas estructurales que dice que va a hacer y Grecia no las hace. Porque hemos estado comprando tiempo para saber primero si teníamos un horizonte de crecimiento y terminaba viniendo ese horizonte de crecimiento. A ver si a Grecia se le aparecía la Virgen, como bueno, a ver si al resto de la dice, economía europea se le aparecía la Virgen y a los bancos europeos, incluidos los alemanes, los franceses y los demás que tienen deuda griega, esa quita eventual o ese default en un momento dado de Grecia no supondría el demoler en ese momento los bancos porque ya hay una perspectiva de crecimiento y por lo tanto es asumible. Entonces hemos estado comprando tiempo y hemos estado alimentando la deuda y el tiempo se nos está acabando, no hay crecimiento, la reestructuración no funciona y sí que creo que es certero el diagnóstico como aviso y como diagnóstico empírico, ¿no? ¿Esto significa que Europa ha fracasado? Porque tú eres un firme creyente en Europa. Sí, no, yo no creo que Europa haya fracasado, lo que debemos es romper la dinámica en la que estamos de pensar que este enfrentamiento que ya es evidente entre unas lecturas de la crisis moralizantes sobre la austeridad y el déficit, que por lo tanto piden mayores sacrificios constantemente a cambio de nada, porque no hay un horizonte de crecimiento y empleo a cambio del cual puedas entrar en esa senda de sacrificios, mientras que los que decimos hay que dar un salto cualitativo en la integración europea y de esta crisis debemos saltar hacia adelante, no hacia el vacío. ¿En una política económica común? ¿En un tesoro común también? Por supuesto, y es donde estamos. Estamos en una política de fronteras común sin inmigración común, en una hacienda, en una política monetaria común sin una hacienda común y, como señalo en este libro, en una política exterior común, puramente declarativa, no respaldada por un poder real, ni militar, ni diplomático, ni prácticamente económico. ¿Pero qué haces cuando desde Bruselas haces una política común y le dices a Grecia, usted tiene que vender activos, tiene usted patrimonio por valor de 300.000 millones, venda por 100.000? Y Grecia te dice, sí, ahora lo vendo. Y te esperas un mes, otro mes, y Grecia no lo vende y no hace nada. No, evidentemente Grecia tiene que hacer todos estos ajustes y tiene que entrar en esa senda de reformas. Lo que es cierto, y quizá tenía gracia cuando hablamos de Bruselas, ¿qué Bruselas es esta? Esa Bruselas es la Comisión Europea, es el presidente del Consejo, es algo de lo que se lamentó también ayer Felipe González en esta intervención. Estamos hablando de un Bruselas que no sabemos quién es. Son Merkel y Sarkozy en teleconferencia con Papandreou. Ha desaparecido Europa de esta crisis y estamos gestionándola a golpe de dúos, tríos, informales, formales, no lo sabemos. Eso viene de antes de la guerra de Irak ya, ¿eh? Sí. Es cierto, ¿no? Tenemos un grave problema de gobernanza de las instituciones europeas
la Comisión Europea no se sabe si es, y el resto de las nuevas instituciones, desde el presidente del Consejo hasta la baronesa Ashton, no se sabe si son débiles como causa o como consecuencia de ese contexto en el que estamos. El argumento del libro es que hemos perdido una década en introspección, en debates institucionales, no perdamos otra en reconocer que el sistema, la política económica europea y el sistema de gobernanza del euro no era el adecuado, era un sistema diseñado para buen tiempo. Bueno, tenemos que cambiar esas reglas. Y hay quien dice que esas reglas son fantásticas y las incumplieron 14 veces, como Francia y Alemania, tan buenas que eran, ¿no? Frente, por ejemplo, a países como España que las incumplieron cuatro. Nosotros, que las incumplimos en algunos momentos, pensamos que hay que cambiarlas porque somos realistas viendo el análisis. Otros dicen que no, que ese sistema, digamos, de señales de tráfico es suficiente. Bueno, pues que es que con este sistema de señalización nos hemos dado un gran tortazo todos, ¿no? Vamos a ver qué encaje tiene esta España en esa Europa. Hoy ha hablado de la economía española el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno y de alguna manera ha reconocido errores también en esto de la gestión de la economía. Esto es lo que ha dicho Pérez Rubalcaba. Yo hubiera hecho la reestructuración bancaria visto en perspectiva antes y más deprisa. Y probablemente estuvimos un año recreándonos en la situación de nuestro sector financiero, pensando que no teníamos hipoteca subprime, que era un sector bien controlado, que estaba bien supervisado y quizá ese año lo perdimos. Falló España, yo creo que ya es algo que es reconocido por todo el mundo. Falló Europa también, el Banco Central Europeo. Bueno, y hoy vemos la reforma que se está adoptando en el Reino Unido de regulación en la supervisión y de cambio completo de todo el sistema regulatorio. Es evidente que el origen de esta crisis, y esto es muy importante, son fallos en el sistema financiero, no fallos no de más o menos regulación, sino de la regulación adecuada. Sí, de una regulación inadecuada, una burbuja de un sistema financiero que se ha ido fuera de control, que ha crecido exageradamente. Por eso es importante en nuestro debate con Alemania señalar que no son los déficits y las irresponsabilidades fiscales de países como España las causas de la crisis, sino las consecuencias. Y en esa discusión con Alemania estamos sin todavía poder llegar a un diagnóstico común y por eso no salimos con una política común de esa crisis. Este iba a ser el siglo de Europa. ¿Seguirá siendo el siglo de Europa? ¿Todavía tenemos la oportunidad? Nos queda todavía un poquito, ¿no? Nos queda todavía 89 años para conseguirlo. Los chinos parece que se van a llevar la palma ahí. Sí, pero yo creo que es también importante, y lo cuento en el libro, una cosa es estar deslumbrados y otra cosa es estar ciegos. China tiene enormes problemas. Ha hecho lo más fácil, que es crecer al 8%. España lo hizo también en los años 60, pero crear un sistema económico sostenible, respetuoso con el medio ambiente, los derechos humanos, con políticas sociales, les va a costar bastante. Y que los bancos chinos por dentro no los vemos. No, eso sí que es verdad que no sabemos cómo están, ni lo sabremos. José Ignacio, gracias por hablarnos de tu libro y por estar aquí esta noche. Muchas noche. gracias a vosotros. Buenas noches.